El día de hoy vamos a centrarnos básicamente en el repaso. Ante todo, lo que debe quedar claro es lo siguiente, chicos. Esto sí que quiero que les quede claro. Acá en el Perú, por lo que pasa es que también hay personas que son de otros países, hay gente de México, hay gente de Ecuador, ¿no? Todavía no entran los dos directores de dos comunidades que yo presto mis servicios, ¿no? Allá en Santiago de Chile, ahorita deben estar ingresando, ¿no? Entonces, esto va básicamente, ¿no? Para la gente que es del Perú. Quizás podemos habernos enterado o quizás hemos podido hacer nosotros, ¿verdad? Me incluyo, yo también lo he hecho hace muchos años atrás, en los años 90, ¿no? Me incluyo. Hemos hecho capacitaciones, diplomados, qué sé yo. Ya, es muy bueno, ya, es muy bueno. Pero la diferencia ya de esta capacitación es que simple y llanamente ya la universidad, ¿no? Por ser licenciada, ¿no? Por SUNEDU, ya nos piden resultados. Ya no es como de repente vamos a un consorcio X y de repente no me presento y al último, ya la última sesión me presento y me entregan el certificado. Bien, acá no es así. Acá hay que dar examen, acá se controla asistencia, ya porque de por medio está la reputación, ¿verdad?, de esta casa universitaria. Ese es el punto número uno. El punto número dos, se evalúa muy bien, ¿no? Quizás en otras capacitaciones, certificaciones, ¿verdad? Se les entrega el certificado, se les entrega rápidamente y fácilmente, ya, pero en este caso hay un auspiciador, no es el aval. El aval es la Universidad Autónoma del Perú. Pero uno de los auspiciadores, lo voy a decir directamente, Cedro Perú, ¿verdad? Me dice, a mí personalmente, me dice, hay que tener mucho cuidado en entregar los certificados. Porque imagínate de que si se entrega un certificado a una persona, ¿verdad? A una persona que en realidad no es para que trabaje con adictos, no es para que trabaje con adictas, no es para que trabaje con personas con trastornos de personalidad, ¿verdad? Entonces, se ve también meticulosamente ya a quién se les va a dar el certificado. Ustedes han observado, han habido aproximadamente algo de 30 personas dentro del grupo y se ha ido retirando, se ha ido retirando. ¿Ok? Porque dentro también de ese grupo, ¿verdad? Hay personas que tienen poquísimo tiempo de limpieza, como 8 meses, 6 meses de limpieza. ¿Ok? Hay otra persona que buenamente se habló con esta persona y se le solicitó que se retire porque está todavía en carrera adictiva activa, o sea, sigue consumiendo sustancias. Entonces a una persona así no se le puede dar el certificado. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo darle un certificado de que esta persona con el certificado solicite trabajo en un centro, en una casa, en un albergue, no sé, se lo pueden dar, lo hace mal, producto de la intoxicación. ¿Y cuál es el resultado? ¿Verdad? ¿Quién lo certificó? El señor Riofrío no lo certificó. Quien lo certificó fue la Universidad Autónoma. Ya, entonces, de por medio hay todas esas cosas y los que se han quedado en este grupo, ¿ok? Los que se han quedado son los que merecen, pues, ¿no? Continuar, ¿no? Esta certificación. Acá hay gente que trabaja, ¿no? Trabaja a tiempo en comunidades, ¿no? Como Carlos Samaniego, que es del extranjero, el mismo Carlos Rodríguez Llovera, ¿no? Que es de acá de Lima, ¿no? Gente como Víctor Muñoz Santillán, ¿verdad? Que es una persona de respeto y trabaja también en centros de rehabilitación fuera de Lima, ¿verdad? Y así, hay un sinnúmero de personas que en realidad la universidad apuesta por ellos.
estudiantes también de psicología, como Yesenia Guaita, ¿verdad? Que es un estudiante. Tenemos también a Abraham de Negri, que también él ya ha hecho su certificación nivel 1, ¿no? Con esta misma casa universitaria. ¿Ok? Invitados también como mi colega Lita Martel Figueroa, ¿no? O sea, gente que en realidad merece esta gran oportunidad. Muy bien, vamos de frente a nuestro repaso. Bien. Habíamos hablado en una de las primeras sesiones, esto, importante, ¿no? El adicto, el alcohólico, el jugador no se vuelve adicto, no se vuelve alcohólico, no se vuelve jugador de la noche a la mañana. Tiene que pasar un proceso, ya lo sabemos, ¿verdad? Si hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, entonces estamos hablando de que los primeros consumos, ¿verdad? Le vamos a poner de nombre consumos experimentales. La gran mayoría, por no decir el 99% de personas que ingresaron al síndrome de dependencia, porque el DSM-5, ya el manual de enfermedades psiquiátricas mentales, ¿verdad? De los Estados Unidos, de Norteamérica, nos dice de que la presentación clínica, ya, de esta enfermedad es síndrome de la dependencia o síndrome de dependencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos adicción. ¿Ya? Entonces, una persona, para que entre a la adicción, no entra de la noche a la mañana. Primero tiene que haber un tipo de consumo experimental, luego social, luego habitual. Bien, a esto le llamamos vicio. Entonces, vaya anotando, por favor, lo siguiente. Vaya anotando usted lo siguiente, porque la primera pregunta puede hacer la siguiente. La primera pregunta puede ser la siguiente pregunta. Puede ser, ¿cuál es la diferencia entre el vicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo también lo voy a anotar. ¿Cuál es la diferencia entre vicio y adicción? Diferencia entre vicio y adicción. Entonces, ahí tenemos la respuesta, chicos. La diferencia es de que en el vicio estamos hablando de que la persona es un consumidor experimental o consumidor social o consumidor habitual. ¿Qué quiere decir? De que el consumidor social, el consumidor habitual, no tiene sintomatología. No hay sintomatologías clínicas, no hay ningún síntoma si es que la persona deja de consumir la sustancia. ¿Ya? Ese es el secretito. Saludos, saludos. Muy buenas noches, mi estimado... perdón. Muy buenas noches. Mario. Sí, Mantilla, Marito Mantilla, muy buenas noches. Bien, entonces, hablamos de que acá en el consumo social y en el consumo habitual no hay síntomas, ni un síntoma. Ahora, préstame atención a esta parte. Si la persona dice, ya no quiero consumir, ya no quiero jugar, y deja de jugar, deja de consumir alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva legal o ilegal, y lo deja, y no presenta ninguna reacción adversa por haber dejado de consumir la sustancia, entonces quiere decir que esta persona se quedó en el consumo habitual o en el consumo social. Ya, esa es la diferencia. Mientras que las personas que ingresan a la enfermedad, ¿no? A la dependencia, al síndrome de la dependencia, ya tiene síntomas. Deja de consumir una semana, 4 días, 5 días, tiene síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma? La obsesión, ¿no? Tiene un problema la persona, tiene un estrés, tiene depresión, tiene un sinnúmero de frustraciones, qué sé yo, y automáticamente el cerebro, mejor dicho, va a empezar a generar pensamientos fijos a su droga preferida o al juego. ¿Ok? Obsesión, se obsesiona por la sustancia. Hay compulsión, empieza a consumir y no hay cómo pare. No puede ya la persona parar, no puede detener el consumo de alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas, legal o ilegal. Hay síndrome de abstinencia.
Acá, en el vicio, en el consumo habitual, en el consumo social, no hay síndrome de abstinencia. La persona deja de consumir y normal, no pasa nada. Pero acá sí, la persona deja de consumir y ya vienen las diarreas, ¿no? Viene el mal humor, la irritabilidad, el aburrimiento, la desmotivación, los ensueños o sueños de consumo, los calambres, las taquicardias, en el caso del alcoholismo, viene muchas veces delirium tremens, etcétera, etcétera. Acá no, en el vicio no. Hay negación, ¿verdad? La persona cuando ingresa ya la enfermedad niega tener un problema, ¿no? Se resiste a un cambio, se resiste a un tratamiento, hay pérdida de control. ¿A qué llamamos la pérdida de control? Pérdida de control llamamos cuando ya sus diversas áreas de vida están deterioradas, ¿no? Hay deterioros en el área social, de amistades, en el área autoestima, hay deterioros en el área laboral, financiera, espiritual, en el área afectiva, sexual, de Profe, pareja, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay egocentrismo, perdón, Mario, ¿me hablaste? to- todo eso está, lo que está señalando en obsesión, compulsión, en la pérdida de control, está en vicio o No, en en habitual, enfermedad. social, No, no, en la no, está enfermedad. en la enfermedad. Ah, ok, ¿Ya? Es la enfermedad. ok, ¿Ya? ok. Lo anterior no es enfermedad, ¿no? Al inicio la persona consume de mono, de curioso, ¿ya? Entonces a ese le vamos a llamar consumidor experimental. Luego ya va a consumir por presión del grupo, de las amistades, o para de repente encajar en un grupo, consumo social. Luego, ¿verdad? Habitualmente ya cronometra su consumo, su juego, ya dice, ya tal día voy a consumir, tal día me voy a escapar, tal día, o sea, ya cronometra. Ya, él ya sabe qué día Ok, se va a consumir. Y acá la característica del consumo habitual es de que recién acá en el consumo habitual empiezan los primeros problemas en las diferentes áreas de vida. Acá recién empieza el problema con la pareja, problemas en el trabajo, recién empiezan los problemas financieros, de dinero, recién empiezan los problemas en diferentes áreas de vida. Acá no hay problemas en el área social, perdón, en el consumo social, y en el consumo experimental no hay problemas en áreas de vida, casi no hay. Acá ya empiezan a haber problemas. Hay personas que del consumo habitual pasan a esta parte de acá, pasan a esta parte que le llamamos la enfermedad, la adicción, o le llamamos también, pues no clínicamente, síndrome de la dependencia. Acá ya hay, ya en la enfermedad de la adicción o dependencia, ya hay síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Obsesión, compulsión, síndrome de abstinencia, negación, pérdida de control en las diversas áreas de vida, casi en el 100% de áreas de vida, hay deterioro y egocentrismo total. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre vicio y adicción? ¿Ok? Jorge, Muy Jorge, bien. Sí, Luis, te escuchamos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas noches con noches. todos. Jorge, dos consultitas. La primera, del método, o perdón, del tipo de consumo experimental, ¿se puede pasar de frente a la enfermedad, a la adicción? Sí, muy cierto. Sí, ya está comprobado. Sí, está Ya, comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Y recuerden bien, habíamos hablado esto, lo de los neurotransmisores CB1 y CB2. Esos neurotransmisores, ¿verdad? CB1 y CB2, ya GABA, CB1, CB2, los tienen básicamente personas que son hijos, ¿no? De papá o de mamá o de los abuelos por parte de la figura paterna o materna que ha tenido uno de los siguientes trastornos. Primer para trastorno puede ser dependientes, el primer trastorno puede ser depresión, trastorno depresivo. El segundo, trastornos de ansiedad generalizado. El tercero, trastornos de impulsividad. El cuarto, trastornos mentales como esquizofrenia, retardo mental leve, severo, qué sé yo. Quinto y último, dependencias, adicciones, ¿no? Entonces, por ahí si alguien, ¿no? Papá, mamá, los abuelos, por parte de papá, de mamá, ha tenido uno de estos cinco
trastornos, hay una gran probabilidad, casi de 43.8%, de que el ser humano, ¿no? El niño, ¿verdad?, nazca con estos neurotransmisores GABA-CB1, GABA-CB2, que es de la predisposición. Basta de que la persona consuma un poquito, automáticamente esos neurotransmisores se activan y automáticamente en menos de 15 días empieza a pedirle el cuerpo más y más. Entonces quiere decir que del experimental saltó rápidamente a adicción o dependencia. Sí está comprobado. Ya esos son los neurotransmisores CB1 y CB2. Bien. Perfecto. Muy bien. Y la otra pregunta que te quería hacer. Sí. Bueno, te voy a ser honesto. Cuando yo estuve en carrera en consumo, ¿Ya? yo conocí gente que llegaba, por decirte ahorita, y se iba hasta el otro día a las 10, 11 de la mañana. Y ellos tenían, o sea, según lo que ellos decían, nunca vendieron sus cosas y siempre hacían una vida, entre comillas, porque yo lo sabía, normal. No se quedaban pegados en el hueco, digámoslo así. ¿Ya? Entonces llegaban cada 2 meses, cada 3 meses, pero se perdían un día, a lo mucho 2 días. Pero nunca llegaron a deshacerse de lo de ellos. ¿Se podía decir que estas personas no eran adictas? Muy buena pregunta. Bien, y justamente acá está, en la parte superior, dice talla, peso, sexo y personalidad. Bien, la personalidad tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de chicos o chicas, ya que como tú lo dices, se pierden, criollamente, vulgarmente, se enrolan en el hueco o se quedan por días en un hotel, dejan celular, dejan reloj, se prostituyen, etcétera, etcétera. Esa gran mayoría, Luis, la gran mayoría ya tienen, aparte de la dependencia, ¿no? Aparte de la adicción, tienen otro trastorno, ¿no? Tienen un trastorno de la personalidad, lo que habíamos estudiado ya anteriormente, ¿no? En el módulo de comorbilidades, ¿no? Hay un trastorno de personalidad allí. Esos chicos que viven en el hueco, esos chicos que están en el hueco, que están en los hoteles, que están robando, están empeñando, la gran mayoría, por no decir el 99.99999%, no es únicamente adicto, sino es adicto más un trastorno de la personalidad borderline, un trastorno de la personalidad antisocial, un trastorno de la personalidad narcisista, qué sé yo. Mientras que los chicos, ¿verdad?, de que consumen, muchas veces consumen cada 15 días, una vez al mes, por 8 horas, por 12 horas, son adictos, son dependientes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el cuerpo les zapatea, el cuerpo les pide, ¿no? El cuerpo, hay síndrome de abstinencia, pero ellos lo pueden controlar, entre comillas, porque no hay comorbilidad, no hay trastorno de personalidad. ¿Ya? Ahí está la diferencia, únicamente. Gracias, ya ¿Okay? entendí. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros agarramos y decimos, acá están todas las sintomatologías, que ya la hemos repasado hace un momento. Mientras tanto, la enfermedad de la dependencia, el síndrome de dependencia, o mejor dicho, la adicción, tiene características. Habíamos dicho de que las características es que es una enfermedad progresiva, ilógica, deteriorante, autoengañosa, ambivalente, crónica, mortal. Vamos con la segunda pregunta del examen, que podría ser, entonces, si yo digo de que es progresiva, yo te pregunto, ¿por qué decimos de que la enfermedad de la dependencia es progresiva? ¿O por qué decimos de que es ilógica? ¿Por qué decimos que es deteriorante? ¿O por qué decimos que es crónica? ¿No? ¿O por qué decimos de que es una enfermedad ambivalente? Entonces, vamos a hacer el repaso en este momento. ¿Por qué se dice que es progresiva? Nos hemos dado cuenta ahorita. Ahorita nos hemos dado cuenta de que sí, pues, es progresiva, porque empezó como consumo experimental y pasó por acá, y de menos a más. ¿No? Entonces, una enfermedad progresiva, ¿no? Porque se empieza como consumo experimental, se pasa por el consumo social, luego el habitual y recién se entra la adicción. ¿Por qué decimos que es ilógica? Es una enfermedad ilógica porque todos los consumidores, sin excepción, saben de que la droga, el alcohol, el juego mata, pero sigue consumiendo.
yo he escuchado, ¿no?, en el tratamiento, en el internamiento, tanto de mis chicas como de mis chicos, que muchas veces en algunos grupos ellos agarran y dicen, yo sabía de que en ese momento estaba drogándome y me estaba matando, y ya me quería ir a mi casa a ver a mi mamá, a mi papá. 4 días en la calle, 1 semana en la calle, pero luego decía, no, pero la droga está rica, voy a seguir fumando, voy a seguir tomando, voy a seguir jugando. Ya, ilógico, ahí está, ¿no? Es ilógico, es una enfermedad deteriorante. ¿Por qué es deteriorante? Porque no es únicamente un problema físico. Ya nos hemos dado cuenta y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo corroboró. Ya dijo de que no es únicamente un problema psicológico, un problema de las conductas, un problema mental, no es únicamente un problema físico, sino también es un problema, egocentrismo total, es un problema espiritual. Muy bien, entonces es deteriorante, deteriora todas las áreas de vida, desde el área espiritual hasta el área social, el área física, el área emocional, deteriora todas las 10 áreas de vida del ser humano. Es autoengañosa. ¿Por qué es autoengañoso? Porque el paciente muchas veces ya está bien, está gordito, está guapito, está guapita, ¿no? Está simpática ella, ¿no? Con bonito cuerpo y todo lo demás, y se confía. Ese es el gran problema en recaída, ¿no? Se confían, tienen la tendencia a confiarse y a olvidarse la identidad que tienen ellos. ¿Y cuál es la identidad? De que tienen una enfermedad y que tienen que estar en prevención, en no recaer con esa enfermedad, y la enfermedad termina engañándolos, ¿no? Terminan engañándolos, ¿no? Es una enfermedad ambivalente. ¿Por qué, hermano Riofrío, es ambivalente? Sí, porque no hay adicto en el mundo que diga, voy a cambiar porque quiero cambiar. No, siempre en algún momento va a haber duda, producto de la intoxicación. Producto de la intoxicación, los chicos que dicen, quiero cambiar. Pasa media hora, pasa 1 hora y dice, ay, pero ya no quiero estar en el internamiento, ya no quiero ir a los grupos, ¿no? Hay dudas, por eso que decimos de que es una enfermedad ambivalente, porque hay dudas para el cambio, siempre hay dudas para el cambio, ¿ya? Es una enfermedad crónica, porque la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Lo dice, porque los estudios lo dicen. Hermano Riofrío, fundamenteme, deme un fundamento de que es crónica. Bien, ¿por qué decimos de que es crónica? Decimos de que es una enfermedad crónica porque una de las tantas teorías dice lo siguiente. Préstame atención porque la segunda pregunta va a ser esta. ¿Por qué decimos de que la adicción tiene una característica de que es una enfermedad crónica? Entonces, ¿por qué decimos de que es crónica? Decimos que es crónica porque hay 7 postulados o 7 estudios científicos. Uno de ellos es el siguiente, que dice de que cuando ingresa la sustancia psicoactiva, ingresa la droga, te va a matar miles de neuronas, pero van a quedar algunas neuronas lesionadas. Al quedar algunas neuronas lesionadas, esas son las neuronas que te van a pedir más adelante sustancia o alcohol. Te va a pedir. Y licenciado Riofrío, ¿y cuándo me va a pedir? Cuando caes en estrés, cuando caes en ansiedad, ¿no? Cuando hay problemas emocionales, ¿no? Entonces, cuando ya hay esa movilización emocional, cuando hay ese estrés, cuando hay esa depresión, ¿qué es lo que va a pasar? Esas neuronas que están lesionadas, que ya probaron sustancia y no han muerto, esas se van a activar, te van a tocar la puerta y le van a pedir al usuario droga. Y va a recaer, va a volver a consumir. ¿Y por qué decimos que es crónica? Porque la persona que tiene 15 años limpia, 20 años limpia, todavía sigue en su cerebro con esas neuronas que consumieron la última vez, hace 20 años, hace 21 años, hace 15 años. Es por eso de que en cualquier momento esas neuronas se pueden volver a activar. Si pasa por lugar de consumo, si tiene estrés, si tiene depresión, ¿no? Si hay ansiedad, se puede activar nuevamente
esas neuronas y pueden pedir. Esa es una de las teorías por la cual decimos de que es una enfermedad, ¿no?, con característica crónica. Es una enfermedad mortal, ya lo sabemos, y progresiva. Bien. La segunda pregunta podría ser, ¿por qué decimos de que la adicción es una enfermedad crónica? ¿Verdad? Doctor, una pregunta. Claro que sí, por favor. Disculpa que lo interrumpa. No, para nada. ¿Podría también ser otra respuesta porque se presenta un síndrome de abstinencia que es de por vida? No te escuché, Josué. ¿Podría ser otra respuesta de que se presenta el síndrome de abstinencia de por vida? Bien, ya, otro postulado. Ya, el otro postulado, ya, sería, ¿por qué? Porque el sistema límbico, ya, que es la región del cerebro, ya, el sistema límbico, que es la región del cerebro en la cual se encarga de tomar las fotografías de la vida del ser humano y toma fotografías de las partes más placenteras que vivió el ser humano. Esa fotografía queda en el sistema límbico hasta el último día de su vida del adicto. Ese es el otro postulado. ¿Ya? Ese postulado es de un gran científico de apellido McClasters, ¿ok? Británico. Muy bien, continuamos. Ahora, vamos rápidamente a este módulo teórico, básico teórico. Habíamos hablado esto, chicos, sobre la marihuana, ¿no? Habíamos hablado sobre la marihuana y lo que vamos a ver en este momento es esto. Habíamos dicho de que la marihuana tiene una gran particularidad. Y es tener una molécula, ¿no? Tiene unas moléculas o una resina, un aceite, una resina llamada cannabinoides, ¿verdad? Esa molécula, ¿no? Esa resina, ¿no?, de la marihuana, ¿no?, de esta hierba, se llama cannabinoide. Ahora, esta resina molecular actúa, ya habíamos dicho de que actúa en el sistema endocannabinoide del ser humano, ¿ya? Hay que puntualizar algo, chicos, que nuestro sistema endocannabinoides, nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, ¿ya? Está involucrado ¿en qué? En los diversos procesos fisiológicos y es regulado por diversos receptores. Ahora, en sí, nuestro cuerpo produce sus propios cannabinoides. O sea, el cuerpo del ser humano va a producir sus propios cannabinoides, pero también responde a los cannabinoides externos, como a los cannabinoides de la marihuana, ¿ya? Estos compuestos, ¿qué es lo que va a variar en el ser humano? Va a variar el apetito, la memoria, el dolor, etc., etc. Ahora, esto quiero porque esta va a ser la tercera pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Anota. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y CBD? Diferencia entre el THC y el CBD. Bien, te respondo rápidamente. El THC es el componente psicoactivo, ¿verdad? El causante, ya el que va a causar el trastorno temporal, ya, de las capacidades físicas y mentales, ¿no?, a causa de la intoxicación. Es decir, el THC es el cannabinoide de la marihuana, ¿verdad? Letal, que muchas veces, por no decir siempre, se aloja ¿dónde? En el espermatozoide, en el semen, en los ovarios, en el óvulo, ¿no? Más adelante, ¿verdad? Les voy a explicar esa parte, aunque lo hemos visto ya en el repaso. Ahora, este THC, ya que es la resina, una de las resinas que tiene la marihuana, la hierba de la marihuana, ¿no? Este THC es un cannabinoide, ¿no? Es un cannabinoide de la marihuana. Entonces, es
lo letal. ¿Ya? Ahora, por ser el más divertido, es que se habla, ¿no?, de consumo recreativo. Se dice de que este THC, ¿no?, este cannabinoide o esta resina THC, ¿verdad?, es considerado, ¿verdad?, divertido. Y es por eso de que el consumo de la marihuana está considerado como un consumo recreativo, lo cual yo les había dicho que para mí personalmente no tiene nada de recreativo. Y es más, nosotros como consejeros terapéuticos, como psicólogos, como neuropsicólogos, no podemos presentar por nada del mundo a los usuarios o a los pacientes esto del consumo recreativo. No debe existir en nuestra terminología el consumo recreativo, porque no hay ningún tipo de consumo que ocasione recreación. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es el THC. Mientras que el CBD ya es el cannabinoide de la marihuana y es el que va a regular los efectos del THC, potenciando lo bueno. O sea, gracias al CBD, la marihuana se va a potencializar lo bueno y va a suavizar, va a bajar la potencia del THC. Es por eso que les pasé yo a ustedes, ¿verdad?, la ley peruana que permite, ¿ya?, fármacos de marihuana, pero no exactamente de la marihuana, sino del CBD. O sea, lo malo de esta hierba es el THC, que intoxica, el THC, que es el componente psicoactivo letal, que trae consigo diversos trastornos a la mente del ser humano. Mientras que el CBD, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar totalmente la potencialidad del THC. Baja totalmente toda la potencialidad del THC. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a empezar, ¿verdad? Va a empezar a tener más prioridad lo positivo de esa hierba. Bien, les voy a pasar segundo enlace, por favor, segundo enlace. Y continuamos con el segundo enlace, con el repaso, para ya en el tercer enlace tomar el examen. ¿Ok, chicos? Segundo enlace, por favor. Pero no ha dicho las 5 preguntas, más o menos, van 3.